Para analizar los retos, las oportunidades y las señales que hoy envía la economía ecuatoriana, hemos invitado a Alberto Acosta Burneo, uno de los analistas más respetados del país. Alberto, bienvenido. ¿Cómo describirías el momento económico que atraviesa el Ecuador? ¿Estamos frente a una recuperación sostenida o ante un equilibrio frágil que depende mucho del contexto político y factores externos? Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. Definitivamente estamos frente a un rebote fuerte de la economía luego de la contracción del año pasado. Estamos recuperando el terreno perdido. Rebote es recuperar el terreno perdido, pero además la economía está creciendo por encima de ese rebote. No solo que recuperamos el terreno perdido, sino que crecemos algo más. ¿Qué está detrás de esta recuperación de la economía? Por un lado es la fortaleza en las exportaciones. Exportaciones no petroleras, excelentes desempeños. El camarón es ahora el principal producto de exportación, sigue mejorando tanto en volumen como en precio, ha mejorado algo también. El cacao no se diga, desempeños extraordinarios. La pesca tiene buenos resultados. La minería también tiene buenos resultados. ¿Qué es lo que va mal? El petróleo. El monopolio estatal que nos sigue haciendo daño. Cada vez producimos menos petróleo, además que el precio está cayendo. Si vemos el valor agregado, el PIB petrolero se contrae, mientras que el PIB no petrolero está creciendo. Y por eso que la pregunta y el desafío está relacionado con lo que tú me preguntas. Es un crecimiento sostenible. El desafío es transformar este crecimiento importante que vamos a ver este año, transformar en un crecimiento sostenible por varios años. Y aquí entra en escena la Asamblea Constituyente. Ese es el eslabón clave para garantizar un crecimiento sostenible. Necesitamos eliminar esas barreras que existen en la actualidad a la inversión, porque lamentablemente la Constitución del socialismo del siglo XXI lo que hizo es crear barreras a la inversión. Y la inversión es el motor del crecimiento económico. Sin inversión productiva no hay crecimiento económico posible. Alberto, los indicadores económicos reflejan un crecimiento de la economía del país, 3.8%, dice el Banco Central. ¿En qué momento ese crecimiento se sentirá en el pueblo? La economía ecuatoriana creció en el primer semestre, pero ¿cómo eso permea para abajo? Bueno, lo que sucede es que ese crecimiento no es aislado del país. Ese crecimiento desde el primer momento se está sintiendo en todos los indicadores. No es solamente que crecen las exportaciones. Cuando crecen las exportaciones se requiere más empleo, eso genera empleo agrícola, porque sobre todo es agroexportación, entonces eso siente la población. Que crece las ventas en general, se siente, los pequeños negocios también sienten que van creciendo las ventas, que la actividad se va mejorando. Vemos indicadores de empleo, están subiendo los indicadores de empleo, los afiliados a la Seguridad Social están subiendo, los indicadores por el lado de la encuesta del INEC también están gradualmente mejorando. Pero hay que estar muy claros, no es que de ninguna manera estamos diciendo que ya nos hemos transformado en Suiza, no es eso. Lo que estamos viviendo es una economía donde todos los indicadores apuntan hacia arriba, donde mejora la condición de vida de la población, pero donde todavía las necesidades son gigantescas y el camino por recorrer enorme. Por eso es que a veces se dice, no, es que dicen que está creciendo, pero yo no lo siento, ¿por qué todavía hay pobreza si estamos creciendo tanto? Bueno, porque esto es un proceso en donde estamos creciendo, pero el país tiene que, para acabar con la pobreza y para salir del subdesarrollo, tiene que crecer a ritmos del 4 o 5%, no por un año, no por 2 años. Sostenido. Por 5 décadas, como ha hecho, por ejemplo, el caso de China. Hay que crecer de manera en el largo plazo. Y por eso es que es tan urgente la Asamblea Constituyente, porque ese es el mecanismo para poder crecer de manera sostenible. El desafío es crecer de manera sostenible en el tiempo. Quiero ir hacia allá, Alberto. Hay mucha gente que hace comunicación, que está diciendo que es mentira que con un cambio de constitución se va a mejorar la economía o va a mejorar el crecimiento sostenido. Y en cambio tú dices que hay barreras en la constitución que hay que derribar. Yo quiero que seamos puntuales. Vamos, revisemos qué barreras son las que a tu criterio deben derribarse y que van a tener un impacto directo a la economía, para ser puntuales y pues poner sobre la mesa a estas personas que dicen, no, eso es un cuento, esto de que la Constitución puede generar crecimiento económico. Yo estoy con tu idea, yo estoy totalmente convencido, pero quiero que tú, que eres más experto que yo, puedas identificar esas barreras. La Constitución es esa hoja de ruta para las relaciones de una sociedad. Y si es que las relaciones no permiten, no son atractivas para que haya inversión, pues limitan el crecimiento. Entonces, definitivamente, la Constitución es la clave para poder crecer.
Sin un cambio constitucional no puede haber crecimiento más allá de lo que sucede cuando sube el precio del petróleo o cuando sube el precio de los minerales. Pero eso es algo que no controlamos nosotros. Y eso es lo que debe quedar claro, porque van a decir, es que miren cómo sí crecimos desde el 2007 en adelante. Y la Constitución empezó desde 2008. Pero crecimos por una lotería que fue el precio del petróleo. No estaba en nuestro control. En cambio, lo que sí podemos y que está en nuestro control es el crear un entorno atractivo para la inversión. ¿Qué impide ese entorno atractivo para la inversión? El tema uno es los sectores estratégicos. Sector estratégico, con eso una constitución de corte socialista, por supuesto. El ideal para la constitución es propiedad estatal. Entonces, lo que dice la constitución, sector estratégico total, privilegiado. Total, el Estado es un sector estratégico y en la práctica la cuarta parte del PIB es un monopolio estatal en el Ecuador. Así de extremos estamos en esa constitución. O sea, esta constitución en la China sería extrema. Porque en la China ellos se dieron cuenta de la importancia de abrir su economía a la inversión privada y lo hicieron de una manera radical. En Ecuador dijimos no. Muchos años después de Deng Xiaoping, que dijo no importa si el gato es negro o es blanco, lo importante es que case ratones, y apostaron por el pragmatismo, el Ecuador hizo lo contrario. Apostó por el socialismo, por cerrar la inversión en amplios sectores del país. Entonces, la cuarta parte de la economía es un monopolio estatal, en donde la regla es del monopolio, es la propiedad estatal, la excepción es la inversión privada, en donde no existe mercado, porque además... monopolio estatal chiro, además. Es que ese es el punto. Y además no existe mercado, los precios son políticos, los fija el Estado a su antojo, y el resultado, evidentemente, es que no es atractivo para invertir. Porque además, si es que la excepción es la inversión privada, hay que justificar por qué el Estado no lo puede hacer. Si alguien quiere hacer una hidroeléctrica, pues primero hay que justificar por qué el Estado no pudo hacerla, y a ver si le autorizamos que lo haga. Entonces, el resultado en sectores estratégicos es siempre el mismo. Tenemos de los más importantes, estamos hablando de petróleo, electricidad, minería, telecomunicaciones, todos esos son monopolios estatales. En esta visión del mundo socialista, el mundo ideal socialista, y todo hay del Estado. que está prohibido directamente, como en el sector agua potable, prohibida la participación privada. Es que es el mundo ideal socialista, todo es del Estado. Eso dice la Constitución de 2008. Y la excepción es la inversión privada. Entonces, ¿qué sucede? En todos los sectores... ¿Puedes darnos referencias de la comparación de la inversión privada entre Perú, Colombia, Ecuador, para que se tenga una idea del efecto de esas normas? Para que veamos cómo una constitución te puede marcar el antes y el después. El caso peruano hay que estudiarlo. La Constitución de 1993 de Perú marcó un antes y un después. Transformó la inversión en ese país. La inversión extranjera directa no llegaba ni al 0,5% del PIB previo a esa Constitución. Era un país que no era nada atractivo para invertir. Muy parecido al Ecuador. En la actualidad también no llega al 0,5% del PIB. ¿Qué pasó después de 1993? En promedio, por décadas, la inversión extranjera directa promedió por encima del 3% del PIB. La más alta de la región. Colombia está un poquito más abajo de eso. Pero vemos cómo Ecuador se quedó fuera de las inversiones por una constitución que limita la inversión. Entonces, el efecto de estos monopolios estatales es insuficiente inversión, es subdesarrollo. Veamos rápidamente, petróleo. ¿Qué sucede en petróleo? En petróleo cada vez producimos menos petróleo, hemos perdido 100,000 barriles por día en la última década, y la Agencia Internacional de Energía estima que vamos a perder una cuarta parte de nuestra producción petrolera en los próximos 5 años. Vamos a dejar pronto de ser un país petrolero, no porque se acabe el petróleo, sino porque hemos sido incapaces de extraerlo. Minería. Llevamos décadas de atraso frente a Perú, frente a Chile. En esos países la minería representa alrededor del 10% del PIB. En el Ecuador todavía no llega ni siquiera al 2%. Electricidad. Apagones masivos. ¿Por qué? Porque el Estado es el que tiene que invertir y se hicieron enormes hidroeléctricas cuando el Estado tenía plata. ¿Y cuándo tenía plata? Cuando se ganó la lotería de los precios del petróleo por las nubes. La bonanza petrolera que empezó en 2007 y terminó en 2014. Desde 2014 el Estado no tiene plata. Desde 2019 no aumenta la oferta en inversión eléctrica. Consecuencia, la demanda sí crece, pero la oferta no crece. Apagones masivos. Telecomunicaciones. A la única empresa que se le ha dado permiso hasta ahora para desplegar la red 5G es la empresa pública, CNT. Pero esa es la única empresa que no tiene ni los recursos ni los clientes para un despliegue masivo. Mientras el mundo avanza, el 5G ya es historia en el mundo. El mundo ya está avanzando al 6G.
en el Ecuador todavía no empezamos, recién, CNT ha hecho recién estas semanas el inicio del despliegue de la red 5G de una manera muy parcial. Entonces vemos cómo al final del día los monopolios en todas las áreas son la garantía del subdesarrollo. Antes de darle paso a Steffi, solamente un artículo de la Constitución de Perú establece que los contratos ley, mediante contrato ley constitucionalmente establecido, se garantiza la estabilidad jurídica de la inversión privada y eso marcó una tremenda diferencia. Steffi. Y Alberto, en el tema de tiempos, porque mucha gente dice, bueno, pero es que la Constitución no va a cambiar la realidad nacional. Una vez aplicada e implementada, y por supuesto, una vez que se vota y se acepta la Constitución, ¿cuándo crees tú que comienza a sentirse ese cambio? Porque no es inmediato, pero ya comienza a sentirse ¿en qué? Bueno, ¿cómo vamos a ver ese viento positivo? Definitivamente no es de inmediato porque después de la Constitución hay que construir todo el andamiaje legal para que eso se lleve a la práctica. Pero ya va a haber un cambio inmediato en la confianza de los inversionistas, un cambio de rumbo. Cambiar una Constitución es como invertir en educación de los hijos. Porque muchos dirán, eso toma tiempo, no se ve inmediato el resultado. Y así y todo, invertimos por años en educación de nuestros hijos. ¿Por qué seguimos invirtiendo cuando no se va a ver el resultado inmediato? Porque le apostamos al futuro. Porque estamos apostando al futuro. Exactamente. Eso, el cambio de la Constitución es apostarle al futuro, a un futuro mejor. Porque si no lo hacemos, seguimos en el estancamiento actual. Entonces, yo sí creo que hay algunos criterios básicos económicos que tienen que estar en esa nueva Constitución. Uno primero es una libertad de empresa y de emprendimiento. Eso es fundamental, que el Estado no pueda limitar la actividad productiva. ¿Pero qué significa eso? Porque mucho es como estar con las manos atadas, pero en el día a día, en el empresario, en el emprendedor, ¿cómo se ve eso? Bueno, que el Estado no pueda a través de barreras, a través de cuotas, de permisos, impedir emprendimiento, que todos puedan emprender en todas las áreas. Existen sectores en el Ecuador donde hay permisos estatales que realmente están hechos para bloquear la competencia. Para eso están hechos. Entonces, necesitamos de eso, necesitamos estabilidad jurídica. Los contratos, fundamentales, los contratos tienen que respetarse y no pueden ser cambiados por leyes ni por cambios legales. Un contrato ley tipo Perú. No puede ser cambiado por leyes ni por ninguna normativa de ningún tipo. El contrato se firma, se respeta. Eso es estabilidad jurídica. La competencia... Perdón, un punto de orden. Me está diciendo el abogado Gilberto Pino, lo de Perú, el artículo 63 de la Constitución peruana. Correcto. Es que hay mucho que podemos aprender de la Constitución peruana. Ese mismo artículo está el contrato ley más arbitraje internacional para la inversión privada. Los dos piezas claves de la inversión privada. Totalmente. Y el tema de la competencia. Que el Estado garantice la competencia, que no puede haber privilegios ni para el sector privado ni para el público. Esto significa acabar con los monopolios estatales, con los sectores estratégicos. Y cuando digo acabar con los sectores estratégicos, no significa que el Estado deba vender un alfiler. No es necesario que venda nada. No tiene que vender nada. Simplemente es algo que va mucho más allá. Es que en todos los sectores puede haber competencia privada, pública, mixta. Es abrir el país a la inversión. Lo que hicieron los chinos, que dijeron la inversión es bienvenida. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. La inversión es bienvenida en todos los sectores de la economía, todo tipo de inversión, pública, privada, mixta, nacional, extranjera. Abrir la competencia. Y un tema fundamental también es esa apertura a la inversión internacional. Y ahí viene el arbitraje internacional. Si queremos apertura a la inversión internacional, tiene que tener el mismo tratamiento. La inversión nacional y la inversión extranjera tienen que tener el mismo tratamiento en el Ecuador. Y debe garantizarse el acceso a una justicia independiente a través de los arbitrajes internacionales. Estamos conversando con Alberto Acosta Burneo. Alberto, el gobierno de Noboa ha reducido subsidios, implementado compensaciones y mantenido la disciplina fiscal. Pero el déficit sigue siendo alto. ¿Cuánto margen tiene el país para mantener la estabilidad sin sacrificar inversión pública ni crecimiento? Bueno, es que hay que estar muy claros que la inversión pública es la consecuencia de una economía que crece. Para tener más obra pública hay que tener una economía productiva, hay que generar más riqueza. La inversión pública no es la que genera riqueza. La que genera riqueza es lo que viene antes, la inversión productiva. Por eso es que es tan urgente un cambio constitucional para que el país sea atractivo para invertir. Como resultado, el fisco también tendrá, con una economía que crece, el fisco va a tener más ingresos y tiene más posibilidad de hacer inversión pública. Por eso tenemos que ir al origen de la generación de riqueza, que es la inversión productiva. Ese es el motor de crecimiento de una economía, el que permite además elevar la inversión pública, elevar la inversión en servicios del Estado, mejorar los servicios del Estado, etcétera. Aparte que existe, por ejemplo, en minería, Alberto,
Yo he estado estas semanas discutiendo en estos foros de cambio climático. Son difíciles porque esa medida de acuerdo entre la necesidad que tienes de explotación de recursos y también la necesidad que tienes de cuidar el mundo, todo lo que es nuestro entorno natural, es una discusión compleja. Pero además es compleja cuando al frente están haciendo minería ilegal por todos lados. Es decir, toda la plata que se está perdiendo, trabando toda la minería legal que tiene todo este programa de compensaciones ambientales, frente a los que no tienen ningún plan de compensación porque lo están haciendo de manera ilegal, son las cosas en donde tenemos que ir a atacar, más allá además de que alimentan la economía criminal. Bueno, es parte de lo que se ha hecho con esta decisión equivocada de cerrarle la puerta a la minería legal por estas consideraciones supuestamente ambientales. Grupos sociales, grupos indígenas han bloqueado la minería legal. Pero están por todos lados. En el gobierno de Lenin Moreno se cerró el catastro minero, es decir, no se otorgan concesiones nuevas, y al mismo tiempo se entregó todo el país entero a la minería ilegal. Porque si es que no se extrae de manera legal, pues ese es terreno fértil para que vaya toda la minería ilegal, que esa sí destruye el medio ambiente, esa no paga prestaciones sociales, no paga impuestos al Estado, no beneficia al resto de la sociedad. Y además está asociada con grupos delincuenciales, con grupos organizados, de delincuencia organizada, que terminan haciendo muchísimo daño al país. Entonces, esos son esos errores que ha tomado el país cuando tenemos un potencial minero gigantesco comparable con el de Perú, con el de Chile, países en donde la minería representa al más del 10% de su producción. En el Ecuador recién está en pañales, y estamos a las puertas de un gran boom minero, porque la coyuntura además tenemos que entenderla. El mundo, primero este momento, el oro está por las nubes, el precio del oro. Y va a seguir. Y va a seguir, los bancos centrales están comprando oro. Sigue subiendo y rompiendo récords. Para a todos los que escuchamos esto y vemos las variables de cómo el oro sube, ¿por qué el oro sube tanto? Porque primero hay una incertidumbre a nivel global por la misma guerra comercial impulsada por Trump. Hay gobiernos que dicen, tengo miedo de cómo vamos, si tengo muchos activos en dólares, el día de mañana Trump me aplica algún castigo y cómo comercio, cómo compro. Entonces los países que pueden estar más lejanos a Washington dicen, no, debo cuidarme, protegerme comprando oro para poder comerciar, tener como la seguridad estable de que puedo comerciar. Por otro lado, tenemos un dólar que sigue perdiendo valor. Hay un muy fuerte déficit comercial, un muy fuerte déficit fiscal en Estados Unidos. Trump sigue gastando alegremente, y entonces eso hace que el dólar esté perdiendo valor. También los inversionistas dicen, quiero proteger el valor de mi inversión yendo hacia un activo que tiene un mejor valor. Ya, pero Alberto, quiero que me expliques a los que no manejamos el tema, ¿por qué el oro? ¿Por qué es tan apetecido? ¿Por qué tú asocias el oro con seguridad? ¿Por qué? Hay que recordar que el oro de manera tradicional se lo escogió la población libremente a lo largo de la historia de la humanidad, escogió el oro como medio de intercambio porque tiene unas características muy deseables. La primera, porque es muy durable, no se corroe, no se destruye, soporta el paso del tiempo, pueden pasar cientos de años y sigue siendo muy valioso como el primer día. Segundo, porque es fácilmente divisible. Entonces lo puede transformar, dividir en las unidades que uno quiera. Eso también te ayuda. Entonces, naturalmente, el mundo, las poblaciones de hace miles de años fueron escogiendo esa moneda libre, ese activo, digamos, o ese material como un medio de ahorrar, como un medio de intercambiar. Y otra de las grandes características del oro es que es relativamente escaso. Porque para que sea muy valioso algún activo, tiene que ser escaso. Esa es otra de las reglas. Si es que es un activo que existe en abundancia, pues como pensemos, la arena en el mar puede ser que tenga unas características muy interesantes físicamente, pero es tan abundante que no va a ser nunca un activo valioso. En cambio, el oro siempre es escaso. A pesar de la nueva tecnología de extracción de metales, etcétera, el crecimiento de la oferta de oro es muy bajo frente al stock de oro que existe en el mundo. Entonces, que aumente la oferta de oro no cambia de manera radical el precio del oro. Entonces, eso le hace muy atractivo para usarlo como medio de intercambio, y por eso es que cuando hay incertidumbre, los inversionistas van hacia el oro, porque saben que no va a perder valor de manera acelerada, como sí puede ser el dólar. El dólar sí pierde valor mucho más aceleradamente porque el gobierno norteamericano, la Reserva Federal,
puede imprimir billetes de manera muy agresiva, como lo hizo, por ejemplo, durante la pandemia, que esa impresora sacaba humo e hizo que el dólar pierda valor. Con el oro no se puede hacer eso, porque por más que uno invierta más, no hay más oro. Y el incremento, existe tanto stock de oro, porque llevamos siglos de extracción de oro. Ese stock se ha ido acumulando a lo largo de los siglos, no es de los últimos años, de los siglos o miles de años que hemos acumulando a la humanidad oro. Entonces, el incremento que podemos hacer de oro es tan pequeño frente al stock global de oro que no afecta su precio. Y China acaba de encontrar una mina gigantomérica de oro. Y a pesar de eso, el oro, al final del día, porque estamos hablando de un stock que se ha minado durante miles de años. Es el stock que está en circulación en la humanidad. Entonces, el stock es tan impresionantemente grande frente al tamaño del nuevo oro que puede ingresar, que la nueva producción no termina afectando el valor de ese oro. Alberto, otra de las cosas que se pudiera mirar en la parte económica constitucional, además de no generar un plan de desarrollo, porque la Constitución no debe tener una línea como neutra, pero que habilite y facilite la economía, la inversión, etcétera. También puede ser el eliminar el exceso de regulación que existe en la famosa década ganada, pues se hizo una telearaña de regulaciones de las actividades privadas. Eso también frena y nos quita competitividad frente a Colombia o Perú, que no la tienen. Definitivamente, el tema, los trámites, las trabas, bloquean la inversión en el país. Bloquean, y muchas están hechas para eso. Se crearon para eso, para evitar la competencia, para que no ingresen productos que puedan competir con las empresas. Entonces se crean unos requisitos. Un proteccionismo absurdo. Total, absurdo, que destruye competitividad, que encarece todo. Después nos quejamos, decimos, ¿por qué en el Ecuador todo cuesta más? ¿Por qué eso es más caro que en Perú, que en Colombia? Bueno, porque hemos hecho todo lo posible para que todo sea más caro, bloqueando esa competencia. Entonces, sí, ese es un tema fundamental. Y otro tema fundamental es el tema fiscal. Yo creo que en la Constitución sí tiene que haber reglas macrofiscales mucho más fuertes. No de estas reglas absurdas que dice debe subir el gasto en salud y en educación todos los años, no me importa si hay plata o no hay plata, y que en la práctica es un saludo a la bandera. Total. Porque todos los años nos mentimos entre todos en el presupuesto general del Estado, decimos, miren, vamos a subir tantos millones, qué maravilla, aplausos, 1.200 millones de incremento de gasto, que no se va a cumplir, porque no va a ir la plata y sabemos que no se va a cumplir, pero los políticos se abrazan felices de que han aprobado un presupuesto que cumple con todas las reglas constitucionales. Necesitamos reglas que se cumplan, y a nivel fiscal necesitamos poner un candado que para que haya un incremento de gasto permanente tiene que estar financiado. Eso tiene que estar absolutamente claro. Si no hay ese financiamiento, no puede elevarse el gasto. Aquí don Alfonso Cordero nos dice que el señor Alberto Acosta tiene que estar en la próxima constituyente. Lo pensé, pero no dije. ¿Qué le contesta a don Alberto Cordero? Alfonso Cordero, perdón. Yo creo que hay muchas personas capaces que deberían estar ahí, y ojalá que haya participación desde el tema económico. Tiene que haber gente especializada en el tema económico. Sin también, duda. por supuesto, aquí están los abogados, fundamental, pero necesitamos gente también desde el tema económico, porque yo creo que uno de los grandes problemas de la Constitución actual viene por el lado económico. Es una Constitución que nos ha atado en el subdesarrollo, que limita la inversión productiva, y lo que tenemos que ir es, lo que tú decías hace un momento, una Constitución tiene que ser lo suficientemente genérica, lo suficientemente poco ideologizada. Un carro que lo pueda manejar alguien de izquierda y uno de derecha, y que todos puedan manejar ese carro y vaya al mismo rumbo. Pero poner ciertos conceptos, ciertos principios económicos poderosos que creo que sí podemos acordar. El tema de estabilidad jurídica, ese es un tema fundamental, ese es necesario. El tema de competencia, permitir inversión de todo tipo. Yo creo que también podemos ponernos de acuerdo con eso. Como digo, no implica vender un alfiler del Estado, no implica privatizar nada, no tiene que privatizar nada. Nada, porque ese es el discurso. Claro, no tiene que privatizar nada. Lo importante es que diga, todos pueden invertir, pues sin bien, restricciones. Son las 9:03, esa es la hora CNT. Ha estado con nosotros Alberto Acosta. Ojalá podamos verlo en la Constituyente para estar tranquilo que ese capítulo económico va a estar bien redactado.